auspicio del Grupo Digama. Revista Perú Construye, su mejor herramienta para el sector construcción e infraestructura. Pregunte por nuestros paquetes anuales de publicidad. Mayor información en nuestra página web www.peruconstruye.net. Bienvenidos a Perú Construye, ahora para hablar de todo lo que es de construcción e infraestructura. César, ¿cómo estás? Como siempre, bienvenido. Gracias, Jorge. Así es. Bien, César, tenemos dos invitados a los cuales le vamos a dar la bienvenida, dos invitados de lujo que saben mucho sobre estos temas, y vamos a hablar del análisis del presupuesto 2022 para obras de agua y bonos de vivienda. Un tema sin duda interesante, César. Ciertamente, porque creo que el presupuesto adolece de todas maneras de algunas orientaciones que debió tener en este sector, pero los expertos que son nuestros invitados nos contarán un poco más sobre ello. Ok, comenzamos dándole la bienvenida, por supuesto, a Milton y a Guido Guido Valdivia, director de Capeco, y Milton Mongeis, exministro nada menos. Bien, Guido, comencemos hablando un poco de los 1.842 millones de soles que el ministro Franque ha puesto dentro del presupuesto para el año fiscal 2022 para proyectos de agua, saneamiento y bonos Mi Vivienda. A mí me parece insuficiente, pero quiero que profundices cuál es tu opinión y además que nos compares en años anteriores cómo ha sido y cuál es tu opinión, teniendo en cuenta que Perú Construye lo que persigue es tener a los especialistas en el programa para que el gobierno pueda escuchar la opinión y también hacer los cambios concernientes a estos temas que son tan importantes. Bienvenido. Gracias, Jorge. Bueno, en realidad es una asignación presupuestal claramente insuficiente, y en el caso de los bonos Mi Vivienda estaríamos regresando al año 2009 en términos de colocación de créditos Mi Vivienda. Es decir, hemos retrocedido 13 años, ¿no? En cuanto a el nivel de operación del Fondo Mi Vivienda. Esto se suma al hecho de que hoy día ya no hay bonos para este año. Es decir, vamos a tener problemas no solo el año que viene, sino este año ya no hay subsidios y por lo tanto no va a haber créditos Mi Vivienda ni viviendas techo propio de acá a fin de año, salvo que se le dé recursos adicionales. Es muy grave lo que está ocurriendo. Milton, que fue ministro cuando se hizo la asignación récord, puede entender, creo yo, mejor que nadie, lo que significa un retroceso de más de una década en niveles de colocación, justo cuando la construcción de viviendas estaba recuperándose. El peor momento para dejar sin recursos a la actividad, valga la pena decirlo, que en términos de inversión en infraestructura y construcción es el más rentable para el Estado. Por cada sol que se mete en un bono de Mi Vivienda, se impulsan 19 soles de inversión privada. Es muy buen punto el que tocas, Guido, y quiero trasladarle efectivamente el sentido de la pregunta también a Milton para que él pueda opinar, como efectivamente tú has destacado la enorme labor social que hizo durante su gestión como titular del Ministerio de Vivienda y Construcción. Son 614 millones de soles, Milton, asignados al bono familiar habitacional y al bono del buen pagador, que supone de todas maneras un recorte y una perspectiva realmente muy, muy pobre de lo que puede ser la asignación a quienes buscan un crédito para los programas sociales de vivienda. ¿Cómo resolvemos el tema pendiente que bien ha planteado Guido Valdivia y también lo asignado para el futuro, que no parece solventar ni fomentar el criterio social de este gobierno? Mira, César, efectivamente una gran preocupación porque este monto es absolutamente insuficiente, representa menos de la tercera parte de lo que se ha venido presupuestando en los últimos años y es menos de la tercera parte de lo que de hecho ya se comprometió este año, sin contar el déficit que queda de acá a fin de año. Por lo tanto, el impacto sobre
sobre la oferta de viviendas sociales va a ser grande. Creo, por otro lado, que el gobierno, en vez de estar repartiendo subsidios en estos tipos bonos COVID, en un contexto en el que ya la pandemia está en otro nivel, no tiene el mayor sentido. Son alrededor de 5.000 millones de soles que se van a repartir por esa ruta de repartir el dinero para solamente fomentar consumo de corto plazo. Si parte de esos dineros se hubieran podido destinar, por ejemplo, a estos programas de vivienda que tienen un impacto enorme, un impacto social enorme, porque no solamente le satisface una necesidad permanente a la gente, que es la de tener una casa segura, sino que además genera empleo y dinamismo económico con el sector privado, que es el empleo que genera mejores impactos, como lo mencionó Guido, en el largo plazo. De acuerdo. Guido, ¿cuáles serían esas obras que deberían atender este gobierno en lo que respecta al saneamiento y agua para el 2022? Y siendo esto también, si esto, perdón, también contempla el mejoramiento de las redes ya existentes, ¿no? Sí, mira, el tema del saneamiento hay que cambiarlo totalmente. Estamos en un círculo perverso de informalidad, subsidios extendidos e insostenibilidad de la gestión de las empresas prestadoras. Un dato que creo que es bien relevante, ¿ya? En Lima ya hay zonas donde la población se ubica, es decir, zonas de expansión, vamos a ver, informal, donde dar agua cuesta 142.000 soles por conexión. Este es un dato de Sedapal. Es decir, que ponerle agua a esta población que se asienta de manera informal cuesta lo mismo que 2 viviendas completas. Es un verdadero despropósito. Y entonces hay una necesidad brutal, diría yo, ya es un tema crítico, de cambiar estos paradigmas que no son sostenibles. Nunca se va a cerrar ninguna brecha social si es que esto no se corrige. Nuestra propuesta en Capeco ha sido: destinemos un 10% del presupuesto para poder dar agua a proyectos de vivienda social formales. Esta inversión lo que te va a generar es 10 veces más inversión en desarrollo inmobiliario, pero te va a ahorrar el 90% de esos 142.000 soles que están invirtiendo o no invirtiendo, porque ahora no tiene plata, porque le han reducido, como tú has dicho, a la mitad y menos de la mitad todavía el presupuesto de agua. Pero no funciona. Se necesita ir cambiando paulatinamente esto. Segunda cosa, es indispensable que se sinceren las tarifas, que las tarifas permitan cubrir los costos de operación y mantenimiento y que se otorguen subsidios directos a las personas que no pueden pagar. Eso es mucho más barato, más económico, más justo. Y tercero, para renovación de redes, nosotros hemos planteado APPs, son intervenciones donde puede haber inversión privada que permita poner agua en aquellas zonas donde hay desarrollo inmobiliario potencial. Milton, rápidamente, el presidente Pedro Castillo ha sorprendido a muchos esta semana anunciando la creación de un organismo que supervisará, entre comillas, la ejecución presupuestal tanto del gobierno central como de gobiernos regionales y también locales. A muchos les parece pues una idea disparatada porque ya existe la Contraloría que cumple esa labor. En todo caso, te traslado la inquietud para que tú opines sobre esto. ¿Qué piensas de la creación de este organismo? Mira, no tiene en realidad ningún sentido volver a crear algo que ya existe. Y hacer ese tipo de anuncios es preocupante porque lo que denota es muy baja capacidad del gobierno de poder gestionar un aparato público que es complejo porque principalmente no lo conocen. No saben cuáles son las funciones de la Contraloría y no saben tampoco que ya existe una Contraloría.
Y creo que, que en lugar de anunciar que se va a crear una nueva Contraloría, deberían anunciar que se va a mejorar la Contraloría, de forma que pueda tener un alcance a nivel nacional mayor del que tiene ahora y que pueda contar con mejores recursos financieros y humanos para desenvolver mejor las tareas que ya viene desenvolviendo. Muchas gracias a ambos, a Milton y a Guido, por estar con nosotros. Ahí tienen ya los señores del gobierno todas las ideas y todo lo que hay que revisar. Hay que convocar a las asociaciones como Capeco, hay que convocar a los especialistas para saber, hablamos de Sedapal, menos del 50% del presupuesto, César, para presupuesto de agua, ¿no? Otro tema, no satanizar, no entendamos mal las cosas, no hay que satanizar a las APPs. Las APPs pueden ser extraordinarias y sacar adelante las cosas. El Perú se está volviendo un país de tanta supervisión y burocracia que al final los inversionistas terminan diciendo, bueno, mejor me voy a otro país porque la verdad es que, inversionistas peruanos también, ¿no? Mejor me voy a otro país porque acá la verdad hacer algo es tan supervisado. Nadie dice que no supervises y para eso están, pues, para decirlo más en criollo, para eso está la cárcel también, ¿no? Para los que roban, pero no podemos llenarnos de supervisiones y no hacer las cosas. 20.000 millones de soles en obras paralizadas. ¿Por qué no nos vamos directo al problema y de una vez empezamos a solucionar esos temas, César? Lo cual demuestra lo fácil y lo sencillo que es, Jorge, invocar a veces el sentido social, ¿no? A todo le pones una chapa de social, decir que trabaja para los pobres en un país rico, pero al final, como estamos viendo, lo que nos dicen los expertos es que lo que traducen las políticas públicas es más bien mucho más perjuicio a la gente más necesitada en los programas de vivienda social, en efectivamente la ejecución de proyectos que están pendientes, 20.000 millones de soles, como lo ha dicho Guido Valdivia. Todo eso nos demuestra pues de que ojalá el gobierno pueda abrir las orejas, abrir el sentido común para efectos de ejecutar lo que está pendiente. Así es. Bien, para terminar, César, tenías un anuncio que darnos. Como siempre, Jorge, invocar a todos nuestros televidentes que participan de manera muy activa en el sector de vivienda y construcción, anunciar en la revista más importante del rubro y además acreditada su lectoría por importantes sondeos de opinión, que es la revista Perú Construye. Bien, muchas gracias a todos por estar con nosotros, muchas gracias a Guido Valdivia, Milton Monjes, por supuesto César Campos como siempre. A nombre del Grupo IGAMA, muchas gracias por estar con nosotros, tanto en Rumbo Minero como en Perú Construye, y los esperamos el próximo fin de semana aquí por ATV+.